Bueno, vamos a hablar entonces del grupo 13, o antiguamente nombrado, o más tradicionalmente nombrado como grupo 3A, teniendo en cuenta la división esta entre grupos representativos y no representativos. Y lo vamos a mencionar como grupo del boro, en parte porque no tiene nombre propio este grupo, los otros grupos suelen tener nombres propios. Este no lo tiene. Y no lo tiene en parte porque sus elementos, los elementos componentes tienen muy diferentes propiedades físicas y químicas entre sí, o muy dispersas, mejor dicho. ¿Sí? A pesar de tener todos la misma configuración electrónica externa, que es NS2-NP1, el hecho de que sea el primer grupo con metales D en su interior, ¿sí? Más internos, ¿sí? A partir del aluminio empiezan a haber metales D que están siendo ocupados y después orbitales D y después orbitales F que empiezan a ser ocupados, les confiere cierta particularidad a este grupo, hace que sus propiedades sean un poco dispersas y que entonces no tengan un nombre característico de comportamiento así muy claro para todos los elementos y variando suavemente. Entre las pocas cosas que varían de manera clara es el carácter metálico. ¿Sí? El boro es un no metal directamente. El aluminio es un metaloide con propiedades, como ya dijimos en clases anteriores, muy similares a las del berilio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las similitudes diagonales que presenta la tabla periódica? El aluminio está abajo y a la derecha del berilio y tiene propiedades muy parecidas. Su óxido es anfótero, por ejemplo. Y en general el aluminio se considera un metaloide. El aluminio puede formar enlaces covalentes, igual que el berilio. Y después, a medida que bajamos, el galio, el indio y el talio ya directamente son metales. Y como consecuencia de que sean los primeros elementos con electrones D o F muy internos, que son poco apantallantes, se genera algo parecido a lo que le pasaba a los metales de transición D. Y es que hay, salvo en el caso del boro, que no tiene orbitales D, el boro en su interior para ocupar, o por lo menos más abajo que el último electrón P, hay muy poquita variabilidad de radio atómico, covalente y iónico en todos los casos. ¿Sí? En los siguientes, hay muy poquita variabilidad. Otra de las cosas en las que se parecen los elementos, obviamente, y porque esto tiene que ver con, aunque no lo hayamos mencionado, una similitud en la carga nuclear efectiva entre estos elementos, como pasaba con los metales del bloque D, es que tienen energías de ionización muy similares, excepto el boro, que es más complicado de ionizar. Tienen electronegatividades similares entre sí, las electronegatividades además son intermedias. Y los potenciales de reducción ya son un poco más dispersos. Y esto tiene que ver de vuelta con ese ciclo que nosotros hacíamos también para los metales del bloque S, en los que hay que tener en cuenta varias variables y no solamente la capacidad de perder 3 electrones. Fíjense que el estado de oxidación que suele ser más frecuente es el 3, no es tanto el caso de los últimos, pero suele ser el estado de oxidación más probable. Pero esta no es la única variable, la de ionizar al metal en estado gaseoso, sino que también está cómo se comportan en su solubilidad y demás. No vamos a ahondar en detalles, pero recuerden a ese ciclo en el que teníamos metidas todas esas variables. Entre las generalidades del grupo del boro, bueno, la mayor parte de los compuestos tienen un alto grado de covalencia, ¿sí? Pero en compuestos binarios, el grado de ionicidad de los enlaces aumenta conforme bajamos en el grupo, ¿sí? O sea, aumenta la tendencia a formar cationes junto con el carácter metálico. El boro, ya dijimos, forma principalmente enlaces covalentes, es un no metal. En los compuestos binarios simples, el aluminio siempre está con número de oxidación +3. Es muy raro encontrar el aluminio en otro estado de oxidación formando compuestos inorgánicos. Y a medida que bajamos en el grupo, aumenta la tendencia a formar compuestos de número de oxidación +1. Y esto tiene que ver con un efecto relativista, que es conocido como efecto de par inerte,
en el cual los elementos más pesados, para los elementos más pesados, los orbitales S de la capa electrónica externa se terminan volviendo más internos y participan en menor medida de los enlaces covalentes. ¿Sí? O sea, la configuración electrónica externa de este grupo es NS2-NP1. Para los elementos más grandes, los S terminan siendo más internos que los P, y solo los P terminan pudiendo participar en enlaces o pudiendo perder electrones. Este efecto par inerte, que no es muy sencillo de explicar, tiene un poco que ver con el hecho de que los electrones, el movimiento de los electrones es cercano al de la velocidad de la luz, y hay una consecuencia de la teoría de la relatividad simple de Newton, es que cuando algo se empieza a mover, o sea, la velocidad de la luz es una velocidad inalcanzable por algo que no sea la luz, y esto tiene que ver con que cualquier cosa que se empiece a mover a la velocidad de la luz, a medida que su velocidad se acerca a la de la luz, su masa tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ese efecto relativista termina generando que haya una mayor atracción entre núcleo y electrones S, por las particularidades de los electrones S que no vienen al caso, o sea, sí vienen al caso, pero no vamos a andar ahondando. Entonces estos electrones S se contraen, se acercan más al núcleo, se unen mejor al núcleo, como consecuencia de un leve aumento de la masa, como consecuencia de un leve aumento de la masa, y entonces participan en menor medida de la formación de enlaces covalentes. En el caso de los elementos del grupo 3, entonces, frecuentemente se encuentran formándose 3 enlaces que completan un octeto, que en realidad no es tal, sino que tiene 6 electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el boro es uno de los elementos que es una excepción a la regla del octeto y consigue una estabilidad formando 3 enlaces covalentes? Y como forma 3 enlaces covalentes, al boro, al aluminio, al talio, etcétera, en compuestos covalentes, siempre le queda un par electrónico libre, un par P libre. ¿Sí? Es muy frecuente encontrar compuestos, por ejemplo, halogenados de boro, trihalogenados de boro, donde entonces el boro tiene una hibridación de tipo sp2 y el orbital P sobrante está vacío, y ya habíamos recordado que los ácidos de Lewis eran buenos aceptores de electrones, y entonces cualquier átomo o molécula que tenga orbitales libres de energía adecuada, capaz de aceptar electrones, era un buen ácido de Lewis en general. Y los halogenuros de boro, que ya los vamos a ver más adelante, son buenos ácidos de Lewis, y esto explica en gran parte toda su reactividad. En general los compuestos de boro, pero los halogenuros son muy característicos en esto. En cuanto a la abundancia relativa, bueno, boro y aluminio son los más abundantes. El aluminio por lejos es el más abundante de la corteza terrestre entre los elementos de este grupo, pero también el aluminio es uno de los elementos más abundantes de toda la corteza terrestre. Fíjense que el más abundante en masa es el oxígeno, le sigue el silicio y el tercero es el aluminio. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar, casi toda la clase vamos a hablar principalmente del boro y del aluminio, porque es de los que más química hay, y un poquitito hablaremos de los otros en relación a estos dos casi, o en relación a las propiedades que describamos de estos dos. Entonces vamos a arrancar con el boro. El boro es escaso en la corteza terrestre y se encuentra concentrado en grandes depósitos salinos de bórax, que ustedes seguramente conocen el bórax, y si no, ya lo van a ver más adelante, y de kernita, ¿sí? Que son dos minerales. El boro en sí mismo forma muchos alótropos, pero solo se conocen la estructura cristalina de 3 de esos alótropos. ¿Sí? Recuerden que un alótropo son sustancias compuestas por un mismo elemento, pero que tienen estructuras diferentes. ¿Sí? Hablamos de alótropos cuando hablamos del oxígeno y el ozono. ¿Sí? Eran dos formas alotrópicas del oxígeno.
Y estos alótropos, aquellos de los que se conoce una estructura, suelen tener estructura cristalina de tipo icosaédrica. Suele haber simetría icosaédrica. Acá tienen un boro 12, que tiene una estructura de tipo icosaédrica. Fíjense que hay 6 arriba y 6 abajo. Y esta es una estructura recurrente en todas las estructuras del boro, solo o acompañado. El boro se obtiene de forma industrial a partir del bórax, ¿sí? Del bórax se pasa al ácido bórico por calentamiento, luego se deshidrata el ácido bórico y se obtiene el óxido de boro, y finalmente el boro se obtiene por reducción con magnesio sólido, y esta es la manera industrial y un poco impura de obtenerlo, y una forma más refinada y en el laboratorio es usar un gas como es el tribromuro de boro, en atmósfera reductora de hidrógeno, que permite obtener el ácido bromídrico. La formación de este ácido es la que desplaza fuertemente la reacción hacia este lado, y el boro sólido, que se separa entonces del medio de reacción y permite que la reacción se desplace también para acá. En su estado amorfo, existe el boro en estado amorfo y es menos estable. Bueno, el principal uso del boro es la fabricación de boro de vidrio borosilicatado. El vidrio borosilicatado, que les dejé el link a la actividad del campus para escuchar el podcast de cómo es que surgió el vidrio borosilicatado. Es un vidrio que no es que soporta, bueno, sí, soporta altas temperaturas, pero el vidrio común también soporta altas temperaturas. No se funde a la temperatura del horno. La diferencia con el vidrio Pirex es que el Pirex resiste mejor las variaciones térmicas. Entonces, si uno hace algo en el horno con un vidrio común y lo saca de golpe del horno, se quiebra. Porque adentro del horno está a 230 grados, no sé, alguien que sepa hacer torta capaz que me dice que soy un animal si lo pongo a esa temperatura, pero 180, qué sé yo, si es una torta, por ejemplo, un pan. Entonces abrimos el horno que está a 180 grados y lo ponemos a 25, esa diferencia de temperatura genera que el vidrio se rompa. ¿Y por qué se rompe el vidrio? Se rompe simplemente porque estos enlaces, oxígeno-silicio, en la estructura del vidrio común, amorfa, como pueden ver acá, estos enlaces están dilatados, ¿sí? A 180 grados, las distancias promedio de estos enlaces, que en realidad están vibrando, no están quietos, son un poco más largas, ¿sí? Si seguimos alargando porque subimos la temperatura del horno, eventualmente se va a fundir esto, pero la distancia promedio entre silicio y oxígeno, silicio es acá, no es, me quedó la I acá abajo, disculpen, no es azufre, sino silicio. La distancia promedio entre silicio y oxígeno ya está alargada. Entonces, literalmente, toda la fuente de vidrio está expandida. Si de repente la exponemos a 25 grados, la fuente va a tender a contraerse de golpe, y al contraerse de golpe se quiebran algunos enlaces. Si se quiebran algunos enlaces, o se quiebran muchos enlaces, mejor dicho, se rompe la fuente. El asunto es que el vidrio de borosilicato lo que hace es, digamos, la fuerza del enlace boro-oxígeno es tan fuerte que al ser intercalada en la estructura del vidrio, fíjense que acá tenemos boros unidos triplemente a oxígenos dentro de esta estructura, ¿sí? Además de el silicio son los puntos negros en este caso y son los puntos celestes en este, el oxígeno son los rojos en este caso y los celestes en este caso, y el boro es el amarillo. Entonces, la intercalación de átomos de boro en el medio de la estructura, como la fuerza del enlace boro-oxígeno es muy fuerte, hace que el coeficiente de dilatación volumétrico, que es básicamente la variación relativa de volumen por cada grado de temperatura que se aumenta, ¿sí? Sea mucho más chica, bueno, sea más chica, menos de la mitad, que la del vidrio común. Entonces, cuando está dentro del horno, la fuente no se dilata demasiado, y entonces cuando sale el choque de temperatura tampoco genera una contracción abrupta. El bórax justamente se usa como agente limpiador, como clarificador, como suavizante y como pesticida. Así que son todas aptitudes que uno quiere en un artículo de limpieza, digamos. Pero fue reemplazado por el peroxoborato de sodio, que actúa mejor, básicamente. Funciona mejor. Si se fijan, fíjense que en el caso del bórax, el oxígeno
perdón, el boro está siempre agarrado a un oxígeno, ¿no? Cada boro está puenteado, está unido a otro boro puenteado por un oxígeno. En el caso del peroxoborato, ese puente en algunos casos lo hace un ion peróxido. Sí, ustedes ya saben de la inestabilidad del ion peróxido y de sus ganas de reducirse para oxidar a otras especies. Y oxidar es la forma más adecuada de decir clarificar, suavizar y funcionar como pesticida. ¿Sí? Funciona como pesticida porque oxida fácilmente membranas plasmáticas de algunas bacterias. Funciona como suavizante porque en la oxidación de ciertos dobles enlaces permite que las cosas se suavicen, que las fibras se suavicen. Y funciona como clarificador porque algunos colorantes dependen para su color, los que estén viendo orgánica lo sabrán mejor, de que haya muchos orbitales pi deslocalizados en las estructuras grandes de los colorantes, y si uno empieza a quebrar orbitales pi, a oxidar orbitales pi, y a desarmarlos, se pierde la conjugación, la hiperconjugación que tienen los colorantes, y entonces con eso se pierde el color, los colorantes o las manchas. Acá tienen abajo cuál es la reacción que da origen al peroxoborato, que es básicamente tratar el bórax con agua oxigenada. En cuanto al boro, el boro en sí es utilizado en la industria nuclear como moderador, ya que tiene una elevada eficiencia de absorción de neutrones. Yo les había contado que el principio de funcionamiento de un reactor nuclear estaba vinculado al hecho de que por cada átomo de uranio que era fisionado por medio de un neutrón, salían por lo menos 3 neutrones más, ¿no? Y que eso da una relación geométrica. Si tenemos primero 1 y salen 3, si cada neutrón agarra otros 3 átomos de uranio, la siguiente rueda ya nos tiene con 9 átomos de uranio pudiendo ser fisionados, y así hasta la explosión. Bueno, si nosotros intercalamos boro en el medio de reacción, el boro absorbe con mucha eficiencia algunos neutrones, y eso nos permite mantener la reacción de forma controlada. Que en vez de tener un globo que lo pinchamos, tenemos un globo que se queda quieto ahí, va alargando el aire de a poquitito. En ese ejemplo de cuál es la diferencia entre cinética y termodinámica que habíamos dado. Y además las fibras con boro son utilizadas en ropa deportiva y militar porque el boro le suele dar altísima resistencia mecánica y baja inflamabilidad. Dijimos antes que se conocían solamente 3 tipos de estructuras cristalinas del boro, y eso es parcialmente cierto en vista de resultados nuevos. El boro hace muy, muy poco se logró sintetizar en una forma que se llama borofeno, que debe su nombre al grafeno, en realidad, que es una forma de encontrar al carbono, que vamos a ver la clase que viene. Y básicamente el borofeno es una lámina de boros hexagonales. ¿Sí? Fíjense que hay cierta similitud con lo que pasaba con la forma icosaédrica. Si bien esto es plano, es como la mitad de un icosaedro aplastado cada uno de estos hexágonos. Y lo que les señalo acá es que la existencia del borofeno fue algo que se planteó en 1990 haciendo simulaciones, o sea, por decirlo de alguna manera, resolviendo la ecuación de Schrödinger para el borofeno. ¿Sí? Se predijo que tenía que existir. Recién en 2014 se determinó que debería ser estable. En 2015 se logró sintetizar por primera vez estructuras de hasta 7 átomos de boro sobre una superficie de plata, que es esto que está acá, es lo que está representado de esta manera, fíjense. Y en 2018 se lograron sintetizar sobre la misma superficie películas de 100 micrones cuadrados. ¿Sí? Todo sobre la superficie de una plancha muy perfecta de plata. Y digamos, el uso del borofeno, o sea, porque es interesante, más allá de científicamente, porque estamos encontrando cosas de la naturaleza que antes no sabíamos, sintetizar borofeno, bueno, porque el grafeno y ahora el borofeno son este tipo de estructuras aquellas que pueden llegar a usarse en computación cuántica, que para resumirlo, la computación cuántica, en vez de depender de momentos magnéticos que tengan espines
un medio o menos un medio, o 1 y 0. Perdón, las mezclé. Que estén magnéticamente cargadas o magnéticamente descargadas, que eso es el 1 y el 0 de la computación clásica. O sea, un disco rígido es un lugar donde se puede grabar magnéticamente la información. En este caso, tanto el grafeno como el borofeno permiten tener dos valores de verdad, pero en función de los espines, de los electrones que componen a cada uno de los átomos. Entonces, se supone, bueno, ya hay pruebas piloto chiquititas para hacer cómputos muy chiquititos, que uno puede editar cómo quedan los espines de cada uno de estos puntos de la red, y entonces de esa manera terminar guardando información como una combinación de espines. Lo que pasa, lo loco, que mete el tema que sea cuántico, es que uno no puede con certeza hacer eso. Y eso, que parece una desventaja, termina siendo una ventaja porque aumenta tremendamente la capacidad de cómputo. Pero digamos, el desarrollo de este material en definitiva puede influir muchísimo en cómo vengan las computadoras de un tiempo a esta parte, y que la capacidad de cómputo sea muchísimo mayor que la que tenemos ahora sin tener que recurrir a enormes costos energéticos. Bueno, los boruros son los compuestos que tienen al boro formando aniones, básicamente. Como todo lo que termina en uro para la materia. Se pueden formar por reacción directa entre el metal y el boro puros a altas temperaturas. ¿Sí? En este caso, el boruro de calcio, por ejemplo, se forma por reacción directa entre el calcio líquido y el boro sólido. Y el boro suele estar formando clústeres, o sea, agrupamientos de varios boros en distintas formas. Puede formar dímeros, puede formar cadenas, dobles cadenas, láminas incluso, octaedros o hasta icosaedros como unidades elementales dentro de la estructura cristalina de estos compuestos. Y acá tienen algunos ejemplos. Fíjense, el boruro de calcio que mencionábamos recién no es simplemente un calcium boruro, un calcium boruro. ¿Sí? Fíjense que tenemos un icosaedro, bueno, no, esto no es un icosaedro, esto es un octaedro, perdón, de boros. O sea, la celda unidad es tan rara como una cúbica una cúbica simple de calcios con el 100% de los huecos cúbicos ocupados por octaedros de boros. Así de extraña es la estructura cristalina. Y en el caso del boruro de magnesio, la disposición es en capas. Tenemos una capa de borano, digamos, o de boruro, no es borano porque, sí, de boruros, de boros, mejor dicho, con carga negativa, seguida de una capa de magnesios. ¿Sí? La electroneutralidad se asegura, pero la disposición no es 1, 1, 1, 1, como por ejemplo pasaba en el cloruro de sodio. Bueno, pasando a los boranos. Los boranos son los compuestos de los hidruros de boro. ¿Sí? Son compuestos de boro e hidrógeno. Le llamamos hidruros de boro, podríamos llamarles boruros de hidrógeno, porque la verdad es que son compuestos covalentes, no son compuestos iónicos en este caso. El diborano, que es el borano más sencillo, es un compuesto covalente, y durante mucho tiempo fue tema de discusión entre los químicos inorgánicos por cómo es que sería su enlace, ¿no? Cómo podemos representar el enlace en el diborano. Y acá tenemos resumido, digamos, esta es la estructura molecular de la molécula de diborano. ¿Sí? Los boros están puenteados por dos hidrógenos. Esta figura lo que nos da es la estructura de enlace de acuerdo a lo que nos dice la teoría de enlaces de valencia del diborano. ¿Sí? El boro tendría una hibridación sp3 en vez de sp2 en el diborano. ¿Sí? sp2 es la típica configuración que suele tener el boro en la mayoría de los compuestos, pero en este caso adopta una hibridación de tipo sp3, está en el centro de un octaedro medio irregular, en este caso, no del todo regular, donde entonces dos de los orbitales sp3 forman enlaces con dos hidrógenos que están libres, y los otros dos forman enlace sigma con los hidrógenos que los puentean. ¿Sí? Pero fíjense que este hidrógeno está parcialmente compartiendo digamos, no está compartiendo, digamos, el hidrógeno solo puede llenar orbitales 1s,
¿sí? Así que solo podría compartir un único electrón, porque ya tiene un electrón el hidrógeno. Y sin embargo está compartiendo electrones de este boro y de este boro. De alguna manera está compartiendo la mitad de los electrones, digamos, está como medio compartiendo este electrón y medio compartiendo este electrón, este boro, este hidrógeno que está acá arriba. ¿Sí? Y a este enlace se lo llama entonces enlace de 3 centros y 2 electrones. En toda esta parte que está señalado en negro, hay 2 electrones solamente que son los que justifican la existencia del enlace. Y entonces, ¿cómo se ve esto en el caso de la teoría de orbitales moleculares? ¿Sí? Si, digamos, lo que estamos viendo acá no es más que la representación de los orbitales moleculares que surgen de analizar qué pasa solamente con la mitad de arriba de la molécula. ¿Sí? La mitad de abajo tiene una estructura similar, completamente equivalente. Es decir, el enlace entre boro y boro, en definitiva, está hecho por por dos esquemas orbitales de este tipo equivalentes. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá, lo que vamos a mirar es el enlace entre dos boros que tienen energía equivalente, dos boros sp3, que solamente van a aportar un único electrón al enlace entre los dos. Porque el boro tiene 3 electrones para compartir. Entonces, de alguna manera es como que medio electrón está compartido con este y medio electrón está compartido con este. Estoy haciendo una exageración, estoy abusando de la nomenclatura, porque no se, digamos, se comparte un electrón la mitad del tiempo, si se quiere, o la probabilidad de encontrar el electrón está repartida la mitad de acá y la mitad de acá. Pero lo cierto es que entre los dos, entonces, aportan en total un único electrón. Y el hidrógeno aporta el único electrón que tiene a este enlace. Entonces tenemos 3 centros, o sea, los 2 boros, fíjense estos 2 niveles de acá, le corresponde cada uno a cada boro, y el tercer nivel es el del hidrógeno y 2 electrones. Cuando hacemos el diagrama de orbitales moleculares, lo que nos queda es, como estamos enlazando 3 orbitales atómicos solo para la mitad superior, tenemos un orbital enlazante, en el cual todos los átomos están en fase, un orbital antienlazante, en el cual tenemos 2 nodos, o sea, 2 zonas donde no hay probabilidad de encontrar al electrón de enlace, o a los electrones de enlace, y un tercer tipo de enlace que se llama no enlazante. O sea, es uno que no aporta, ni deja de aportar a la formación del enlace. ¿Sí? Como tenemos 2 electrones para ubicar, en este caso, los 2 electrones van a estar ocupados en el orbital enlazante, y eso es lo que justifica entonces que, o por lo menos desde la mirada de la teoría de orbitales moleculares, que esta molécula pueda existir. Digamos, la molécula existe, esta es la forma en la que el modelo lo explica. Entonces, fíjense que si yo quisiera calcular el orden de enlace de esta molécula, que está acá, digamos, por lo menos de esta zona, entre los 2 boros, el orden de enlace entonces sería igual a 1. ¿Por qué? Porque yo tengo la cantidad de orbitales o sea, el orden de enlace era número de orbitales enlazantes menos, perdón, número de electrones enlazantes menos número de electrones antienlazantes, dividido 2. Entonces esto, perdón, el orden de enlace es 2. Entonces acá me da 1, pero como son 2 mitades las que tienen la misma descripción, el orden de enlace total termina siendo de 2. Lo importante es que vean que, digamos, entre estos 3 elementos hay un único enlace simple. Esa es la idea. ¿Sí? Estamos acostumbrados a ver enlaces simples entre boro, hidrógeno y chau. Y sin embargo, entre estos 3 se está dando un único enlace simple puenteado por hidrógeno. Bueno, el borano se puede sintetizar por una reacción que se llama de metátesis, o sea, de intercambio de ligandos, de un haluro de boro con borhidruro de litio. ¿Sí? El haluro de boro, en este caso del ejemplo, es el fluoruro de boro, y su reacción lleva a la formación del tetrafluoroborano de litio y el diborano. Y esta molécula se descompone lentamente en el aire para formar
especies más grandes que terminan siendo poliméricas a la larga. ¿Sí? Esta molécula no es muy estable así como está, este enlace no es muy estable, por más que tengamos una justificación. La diferencia de energía entre el antienlazante y el enlazante no es muy grande, y entonces los antienlazantes se pueden poblar parcialmente con un poquitito de energía térmica, y eso atenta contra la estabilidad de la molécula, pero que se termina estabilizando la molécula, o mejor dicho, la estructura final de los boranos termina siendo cada vez más estable a medida que se van sumando más unidades de diborano, ¿sí? Es decir, el boro tiene mucha tendencia a formar polímeros y estructuras grandes, como ya vimos en los icosaedros, y como vamos a ver ahora en pantalla, que los boranos suelen encontrarse en familias que se distinguen por la estructura de base que se suele replicar a medida que van creciendo, ¿sí? Y se distinguen por estructura, y cada estructura lleva un nombre. Las que tienen como estructura de base un octaedro se llaman de tipo closo. Estas que tienen una estructura medio piramidal se las llama nido, y esta estructura que a algún químico se le ocurrió que era parecida a la de una araña se le llama aracno. Entonces existen compuestos enormes que surgen de unir de unir muchas unidades justamente de diborano a través de los hidrógenos, y que tienen entonces en su estructura siempre alguna de estas tres características y que nunca se mezclan. O sea, los que tienen estructura de tipo closo, después de este hidrógeno que está acá, vuelve a haber un boro y un octaedro de boros tal como está acá. ¿Sí? Y nunca aparece un aracno ni un nido mezclado. Eso es una particularidad que suelen tener los diboranos respecto a otros átomos de la tabla periódica. Y de hecho es muy frecuente encontrar estructuras grandes de boro. Bueno, el diborano reacciona de manera fuertemente exotérmica con el oxígeno puro, ¿sí? Y con agua, si no está protegido, para pasar a formar este compuesto que está acá, que por la forma en la que está escrito parece que fuese un hidróxido, y no lo es un ácido, es el ácido bórico. Se los pongo así a propósito porque a pesar de que esta es la forma correcta de escribirlo, esta es una forma con la que suele aparecer en algunos libros de texto todavía, pero sepan que siempre que aparezca esto escrito es el ácido bórico. Tiene un pKa que es de 9, que aparece en la filmina siguiente, creo. O sea que las soluciones son siempre levemente ácidas cuando uno disuelve ácido bórico. El diborano, justamente por esta reacción fuertemente exotérmica y porque es muy liviano, fue estudiado como combustible espacial, ¿sí? O sea, se desprende mucha cantidad de energía con poca cantidad de masa, es ideal para ser llevado al espacio. Y los boranos también actúan como ácidos de Lewis y tienen una de sus reacciones características es que pueden ser clivados por reacción con bases como el amoníaco. ¿Sí? Clivado significa que se pueden cortar los enlaces de 3 centros y 2 electrones por acción de una base, ¿sí? El amoníaco es una base de Lewis y los electrones atacan al orbital P que queda, digamos, atacan en realidad alguno de estos orbitales sp3, desplazando al hidrógeno y generando entonces la formación de este tipo de compuestos. Por otra parte, mientras el diborano es un gas inestable y muy reactivo, a medida que aumenta el peso molecular de los boranos, estos se vuelven líquidos o sólidos, esto es porque aumentan los dipolos transitorios, fíjense que suelen ser sustancias no polares, ¿sí? Si se fijan en la estructura del diborano, el diborano es una sustancia claramente no polar, ¿sí? Todos los dipolos se compensan entre sí porque están en un octaedro, los boros en un tetraedro cuasi regular, pero a medida que va aumentando el peso molecular, va aumentando los dipolos transitorios y eso hace que se vuelvan cada vez más líquidos o hasta sólidos y además se vuelven más estables en el agua, menos atacables y menos inflamables en presencia de oxígeno. En cuanto a los ciruros de boro,
hay un compuesto que es muy usado en el laboratorio, sobre todo en el laboratorio de química orgánica, que es el boridruro. El boridruro de sodio, el boridruro de litio, es un reductor suave que se usa en síntesis orgánica e inorgánica. El boridruro se utiliza, por ejemplo, para la síntesis de nanopartículas de hierro, ¿sí? O sea, partículas de hierro de menos de 100 nanómetros, pero también de nanopartículas de oro, de nanopartículas de platino, de plata, etc. Y puede ser sintetizado el boridruro a partir de la reacción de los hidruros de los metales alcalinos, como es el de litio, directamente con el diborano, ¿sí? Y poliet significa que el medio de reacción es polietileno. No puede ser un medio acuoso porque ustedes ya recordarán que no solamente el diborano reacciona con agua, sino que el hidruro de litio reacciona violentamente con agua y no tendríamos jamás el producto que deseamos. En cuanto a los boratos, o sea, los compuestos de boro y oxígeno, el ácido bórico justamente es un ácido débil. Sí, acá tienen el pKa del ácido bórico, es de alrededor de 9, así que no es muy ácido que digamos. Y además, tal como pasaba con los diborano, con el diborano, el ácido bórico tiene mucha tendencia a polimerizar por condensación y pérdida de agua. ¿Sí? O sea, se pierden literalmente moléculas de agua y se van formando compuestos cada vez más grandes, cada vez más difíciles de sostener en solución acuosa y que suelen tener, digamos, esta reacción entera suele también tener un pH, un pKa interesante. Y como ya habíamos, creo que ya habíamos hecho esta pregunta en alguna parte, el óxido de boro es un óxido ácido y esa fuerza ácida tiene que ver justamente con la fortísima fuerza de enlace que hay entre el boro y el oxígeno, que pasando a formar este tipo de compuestos en solución acuosa, termina haciendo que la fuerza del enlace oxígeno-hidrógeno de los OHs unidos al boro sea muy débil respecto a la del agua. Entonces el agua actúe como una base frente al óxido de boro o a los hidróxidos formados. Y ahora lo prometido. El slime no es más que la mezcla entre alcohol polivinílico, que es la plasticola. No es otra cosa, la plasticola es alcohol polivinílico. Estos OHs que están acá son los que actúan medio de mordiente, ¿sí? Y permiten que se peguen las cosas, ¿sí? Las cosas que son polares, como si uno quiere pegar dos pedazos de papel, que está hecho de celulosa. La celulosa tiene montones de terminaciones oxidrílicas y ácidas, y entonces si uno tiene, de ambos lados, tiene grupos OHs, lo que puede hacer es formar, en algunos casos puede ser puentes de hidrógeno, pero sobre todo se producen reacciones orgánicas de condensación, donde se forman ésteres y éteres, que lo que terminan haciendo es que se unan dos capas separadas de celulosa, como pueden ser las que están en la superficie de una hoja. Pero también, si reaccionan con bórax, ¿sí? Que en realidad en agua se transforma en ácido bórico, ¿sí? Y en medio alcalino en borato, entonces los oxidrilos del ácido bórico terminan, por las mismas reacciones que permiten la unión de la celulosa entre sí, terminan uniéndose a los oxígenos oxidrílicos de la estructura del alcohol polivinílico, ¿sí? Eliminando agua en el camino. Es una reacción de condensación, esta que está acá, de deshidratación, y terminan generando puntos de entrecruzamiento, ¿sí? Entonces, lo que antes eran cadenas largas, quizás un poco mezcladas entre sí, ¿no? En la plasticola están todas mezcladas esas cadenas, pero no muy agarradas. Si de repente les ponemos algo que las una fuertemente, ya esas cadenas no se pueden mover demasiado. Y que las cadenas en distintos lugares, de distintas cadenas, y todas las cadenas unidas entre sí tengan puntos que no sean fácilmente removibles, se traduce en que algo que era un cachito viscoso ahora sea muy viscoso. ¿Sí? Y además es un poco pegajoso porque sigue siendo alcohol polivinílico, no es que se produjo este enlace con absolutamente todos los OHs.
Pero eso es lo que justifica esta estructura medio elástica también que tiene el alcohol polivinílico, que viene del entrecruzamiento de las cadenas, perdón, el slime que viene del entrecruzamiento de las cadenas del alcohol, del polímero, va. Bueno, otros compuestos de boro que tienen cierto interés son compuestos de boro y nitrógeno, que si se fijan, digamos, boro y nitrógeno juntos, como unidad, son isoelectrónicos con el carbono-carbono. ¿Sí? O sea, el carbono está justo en el medio de estos dos, y los enlaces carbono-carbono son los que dan origen a toda la química orgánica, básicamente, y que además tienen mucha influencia en cómo son las cosas en la parte inorgánica de la química de carbono, que vamos a ver la clase que viene en más detalle. Pero es sabido por ustedes, digamos, aunque no sepan la estructura, que el carbono puede formar grafito o diamante. Y si no lo sabían, se lo están enterando en este momento. ¿Sí? Son dos formas alotrópicas del carbono, el grafito y el diamante. Y el boro y el nitrógeno pueden formar estructuras que sean similares a aquellas que puede formar el carbono-carbono. Entre ellas puede formar estructuras como las del grafito, ¿sí? O sea, capas de compuestos de boro y nitrógeno dispuestos de manera hexagonal, o estructuras como la del diamante, que en este caso se llama borazón. Y, digamos, lo interesante de estas sustancias es que, fíjense este gráfico que está acá. Lo que tienen acá es la resistencia a la abrasión en función de la densidad de entalpía de red, que es una manera de decir cuál es la cantidad de energía encerrada por metro cúbico en una sustancia. ¿Sí? Cuanto más resistente a la abrasión es la sustancia, es porque más fuerte es el enlace, es la cantidad de energía encerrada, ¿sí? la cantidad de energía que hay que entregar. Y fíjense que el carbono y el diamante, esto sí por ahí es más conocido por ustedes, el diamante es algo que se suele usar para pulir metales, por ejemplo, y cosas realmente muy complicadas de pulir. Y más abajo, en esta escala, le siguen justamente estos compuestos. ¿Sí? La ventaja que tiene es la de tener compuestos diferentes al del carbono-carbono, que puedan ser capaces de cumplir con la misma misión, sin tener que sintetizar diamantes, que es muy difícil, muy, muy complicado y tampoco muy económicamente conveniente. Y además, existe cierta química similar a la orgánica por formación de compuestos como la boracina, que es un compuesto equivalente al anillo bencénico. Lo que me interesa que se lleven de acá es cómo ser isoelectrónico y cómo tener más o menos la misma cantidad también de neutrones y protones entre esta unidad, que el carbono termina llevando a la formación de sustancias que tienen propiedades estructurales muy parecidas a las de la unión carbono-carbono. Haluros de boro. Los trialuros de boro tienen una fuerza de enlace que es compatible con la presencia de un orden de enlace mayor que 1, por lo que entonces se propone la formación de enlaces tipo pi entre los PZ del boro, el que queda vacío al formar los tres enlaces, y los PZ de los PZ llenos de los halogenuros o halógenos que están alrededor. ¿Sí? No solamente hay enlaces sigma, sino que como el orden de enlace es mayor que 1, cuando se mide, o es equivalente al de un enlace mayor a 1, entonces se propone que haya parcial formación de enlaces tipo pi. Esto era algo parecido a lo que pasaba cuando se quería describir al ion carbonato. ¿Sí? No lo vimos en la clase, pero están las filminas de la teórica T2A, que es algo que propone Lewis.
que dice, bueno, ok, cada enlace oxígeno-carbono tiene que ser equivalente entre sí y encima no es ni un enlace de tipo 1 ni un enlace de tipo 2, es un enlace que parece ser de 1/3. Y la justificación para Lewis estaba en decir que existían 3 estructuras de resonancia, que equivalía a decir que había parcialmente, que se estaba desarrollando parcialmente un enlace de tipo pi. No lo sabía con ese nombre Lewis, pero después la teoría de enlace de valencia lo recuperó ese concepto y lo puso en esos términos. Acá pasa exactamente lo mismo. Y se da entre los halogenuros que la tendencia, digamos, estos halogenuros actúan como ácidos de Lewis y son mejores ácidos de Lewis cuanto más débil es el enlace pi que se puede desarrollar. Entonces, el bromuro de boro es mejor ácido de Lewis que el cloruro y que el fluoruro. Y es por eso que en el laboratorio se usa el bromuro de boro para sintetizar al boro, porque justamente es más atacable el orbital P vacío, porque está más vacío que en el caso del fluoruro, porque en el caso del flúor, el flúor, al ser más chiquitito y estar más cerca del átomo de boro, forma mejores orbitales pi con electrones deslocalizados, y por ende, este orbital, que es el que tendría que tener carácter ácido, está un poco menos vacío de lo que debiera, y entonces, por ende, tiene menor carácter ácido del que podríamos esperar. El aluminio ya dijimos que es el metal más abundante de la corteza terrestre, y está casi siempre formando arcillas. Las arcillas son aluminosilicatos. Ya vimos ejemplos de algunos aluminosilicatos a lo largo de las teóricas. Aluminosilicatos de magnesio, por ejemplo, hemos visto. Y su extracción comienza con la lixiviación de la bauxita. ¿Sí? La bauxita se extrae por lixiviación, y la bauxita es el mineral que contiene aluminio y es una mezcla compleja de óxido de aluminio, hidróxido de aluminio, óxido de hierro y dióxido de silicio. ¿Sí? Entonces, todo el proceso de obtención de alúmina, que es el óxido de aluminio, se conoce como proceso Bayer, y si ustedes hacen clic en sus filminas, los va a llevar hasta un video que está en el campus, donde se esquematiza las etapas de obtención de alúmina, y donde no están descritas estas reacciones que están involucradas en ese proceso. Entonces, el primer punto es la lixiviación. La lixiviación ya dijimos que era un proceso que usaba una solución en la cual se disuelve nuestro metal de interés. En este caso, la lixiviación es básica y se disuelve la bauxita en hidróxido de sodio caliente para separar al aluminio del óxido de hierro, que es insoluble. O sea, el óxido de aluminio o el hidróxido de aluminio pasan a formar el compuesto de coordinación conocido como aluminato, ¿sí? Que en realidad se llama tetrahidroxialuminato. Este compuesto tiene carga negativa, entonces es soluble en medio acuoso, mientras que el óxido de hierro es insoluble en hidróxido de sodio caliente. Entonces, el aluminio pasa como aluminato a la solución, y los barros de hierro que se llaman, el óxido de hierro, queda precipitado y entonces se filtra y listo. Lo que nos queda es un barro rojo justamente de hierro, de óxidos de hierro, y una solución llena de iones aluminato. Cuando esta solución se enfría y se acidifica por agregado de dióxido de carbono, esta reacción se revierte, viene para este lado, y precipita el óxido de aluminio, y quedan entonces los silicatos en solución. Recuerden que dióxido de silicio era uno de los componentes principales. Entonces, en este caso, los silicatos, que también son solubles en medio alcalino caliente, si por una leve acidificación del medio y sobre todo el enfriamiento, quedan disueltos, pero el aluminato pasa a alúmina hidratada y precipita. Entonces ahora al aluminio lo tenemos formando un sólido. La solución es lo que queremos descartar, y el aluminio es lo que nos quedamos. El aluminio formando estos compuestos.
Este compuesto que está acá, luego se calienta para eliminar el agua, y así obtenemos la alúmina pura. ¿Y por qué es importante obtener una alúmina pura y sobre todo libre de agua? Porque el proceso de obtención de aluminio después se hace en una celda electroquímica. ¿Sí? La celda electroquímica, el proceso que permite obtener al aluminio sólido es conocido como proceso Hall. La reducción electroquímica se lleva a cabo en criolita, que es un compuesto de aluminio, es el fluoroaluminato de sodio, ¿sí? Se hace en criolita fundida porque la criolita tiene mayor conductividad eléctrica que la alúmina fundida. La celda es muy sencilla, las paredes de la celda actúan como cátodo y y unas barras de grafito actúan como ánodo. En este caso, el grafito no es inerte, sino que reacciona, y reacciona con el oxígeno en medio de la criolita, para formar dióxido de carbono, o sea que los vamos perdiendo a medida que avanza la reacción. Y como consecuencia de esta reducción, de esta oxidación, el aluminio se oxida a aluminio líquido, que se va hacia el fondo, donde luego se extrae. Fíjense la utilidad de que sea las paredes, la que sea el cátodo, porque entonces el aluminio se empieza a obtener desde abajo hacia arriba, digamos, que es conveniente para poder después eliminarlo en forma de líquido. ¿Sí? Entonces, particularidades del proceso Hall. La alúmina se obtiene primero pura desde el proceso Bayer. La criolita se genera por reacción entre el hidróxido de aluminio y fluoruro de amonio, en esta reacción que tienen ustedes acá. La alúmina funde esta es otra de las razones por las cuales se hace en criolita este proceso, tiene que ver con que la alúmina funde a más de 2000 grados, mientras que disuelta en criolita líquida funde a 950 grados, lo que permite bajar mucho la temperatura del proceso, y además la criolita o la disolución en criolita aumenta la conductividad del líquido, lo cual es conveniente para que no haya mucha resistencia a la migración de iones hacia los respectivos electrodos para llevar a cabo la oxidación o la reducción correspondiente. El proceso se lleva a cabo a 6 volts y consume muchísima energía, tanto que es el 25% del costo de la producción de aluminio, y genera 4 productos secundarios. Primero, lodos rojos, los que les mencionaba, que se obtienen durante el proceso Bayer, y se suelen usar como rellenos de tierra o para extracción de hierro, en algunos casos. Ácido fluorhídrico es otro de los productos que se obtiene por reacción con los rastros de humedad que puede haber en la criolita, ¿sí? Dentro de la misma celda del proceso Hall. Este ácido fluorhídrico se suele capturar en un lecho filtrante que es de alúmina, porque es muy favorable la formación del fluoruro de aluminio. Óxidos de carbono, dióxido de monóxido, y tercero, CFCs, o sea, compuestos clorofluoro carbonados que vienen también como productos secundarios durante la reacción de la electroquímica del proceso Hall. Estos son los 4 productos secundarios e indeseables, obviamente. Ahora bien, así es como se produce el aluminio, como se produce desde la fuente. Lo que pasa es que con los metales, el reciclado de metales puede llegar a tener una eficiencia de entre el 90 y el 100%. El aluminio es uno de los elementos que más que se recicla desde hace años, y lo que tienen acá abajo es un gráfico sacado del Hawcroft, que lo que muestra es cómo fue variando la producción primaria de aluminio, o sea, la extracción y producción por medio del proceso Hall, respecto del reciclado del aluminio. Y fíjense que ya llegando al año 2010, la cantidad de aluminio reciclado en los productos de aluminio, como puede ser una lata, ya era mayor en cantidad que la cantidad de aluminio que había sido extraído. Y se calcula que el 75% del aluminio producido en los últimos 100 años
todavía se encuentran en el mercado. Bueno, en cuanto a los óxidos de aluminio, lo que podemos decir es que el óxido de aluminio es anfótero como lo era el óxido de berilio. ¿Sí? Y lo que tienen acá es la curva de solubilidad en función del pH. ¿Sí? A pH por debajo de 4, el aluminio se disuelve formando primero el hexaacuo aluminio, al igual que le pasaba al hierro. A medida que pierde protones, va formando especies cada vez menos cargadas, hasta que a pH 7, más o menos, digamos, en el centro está el pH 7, pero a partir de pH 4, el aluminio precipita como trióxido de aluminio, una especie no cargada, que vuelve a poder solubilizarse al formar el aluminato. ¿Sí? Este diagrama es en el que se basan los procesos en los que los pasos del proceso Bayer de obtención del aluminio. ¿Sí? Primero tenemos esto y lo solubilizamos pasándolo, a medio básico, y después, acidificando el medio, lo volvemos a insolubilizar para sacarnos de encima los silicatos. El aluminio, el óxido de aluminio tiene, bueno, mejor dicho, el aluminio sólido es un material que uno pensaría casi que es un metal noble, ¿no? Porque el aluminio está en todos lados, expuesto al oxígeno de la atmósfera. Parece que no se oxidara el aluminio. Sin embargo, el aluminio sí se oxida, expuesto a la atmósfera. Lo que pasa es que el óxido de aluminio, justamente, es un óxido que es muy poco permeable al acceso del oxígeno. Entonces, con una capa muy delgada de óxido de aluminio superficial, ya el oxígeno no pasa, como la capa es extremadamente delgada, no influye en las propiedades ópticas, y es por eso que al aluminio nosotros lo vemos brillante. Lo que en realidad estamos viendo es como la luz traspasa la capa tan delgada y transparente de óxido de aluminio, pega en el metal que está protegido abajo y vuelve a salir atravesando de vuelta la capa transparente. Por eso le vemos brillo metálico al aluminio. Pero además, el óxido de aluminio, al ser más estable que la mayoría de los óxidos metálicos, es muy estable la formación del óxido de aluminio, entonces es posible utilizar al aluminio y las ganas que tiene el aluminio de formar el óxido, digamos, como manera de formar metales celovalentes, ¿sí? El aluminio frente al óxido de hierro, como el que puede haber en las juntas de los rieles de un tren, un video que le encanta a mi hijo, que es un fanático de los trenes. Entonces el aluminio se usa para justamente formar hierro donde antes había óxido, ¿sí? Y de hecho la luminotermia es justamente el uso de aluminio sólido, en caliente por supuesto, para pasar a formar óxido de aluminio y el metal cero. Y lo que tienen a la derecha es otro gráfico que se llama diagrama de Ellingham, ¿sí? Que el diagrama de Ellingham lo que grafica es el delta G, cerito de formación en kilojoules por mol de oxígeno que se consume, versus la temperatura para cada uno de los óxidos que figuran en pantalla. ¿Sí? Fíjense, obviamente cuanto menor sea el delta G, más favorable es la formación de un óxido. ¿Sí? Cuanto más bajo sea este valor, más favorable es la formación del óxido que está en pantalla. Entonces, si nosotros lo que nos da este gráfico es una pauta de qué metales van a poder ser, perdonen, qué metales van a poder ser tratados con aluminio, por ejemplo. Entonces, lo que vemos en pantalla es que el óxido de aluminio va a ser más estable que el óxido de titanio. Si el óxido de aluminio es más estable que el óxido de titanio, significa que si nosotros ponemos aluminio en contacto con dióxido de titanio y le damos la suficiente temperatura, el titanio va a pasar a titanio cero
y el aluminio va a pasar a formar el óxido de titanio. Fíjense que en el caso del hierro, por ejemplo, ¿sí? El carbono se usa como reductor. Lo que pasa es que el carbono no va a ser reductor, no va a poder reducir al óxido de hierro, que se usa en el alto horno para producir hierro cero, a temperaturas por debajo de los 1000 grados Kelvin, más o menos. ¿Y por qué no? Porque es más estable el monóxido de carbono a esta temperatura. O incluso el dióxido de carbono es más estable a esta temperatura. ¿Sí? Fíjense la curva del hierro, cómo hace. Entonces, a 500 grados, el óxido de hierro es más estable que el dióxido de carbono y más estable que el monóxido de carbono. A medida que la temperatura aumenta, la curva del monóxido de carbono decrece, la del hierro, la del óxido de hierro crece, y hay un punto de corte alrededor de los 1000, donde a partir de esta temperatura el óxido de carbono es más estable que el óxido de hierro, y por ende el carbono tiene tanta tendencia a formar monóxido de carbono que incluso lo logra a costas de que el óxido de hierro pase a formar hierro cero. Dejo esta explicación acá para que a ustedes les suene algo cuando vean lo que pasa adentro de un alto horno